Hola amigos de Cine Efervescente, ¿cómo están? Bienvenidos a Cachaza Cinema, un viaje embriagador por el cine brasileño. Hoy tenemos la oportunidad de hablar de una de las películas más icónicas, recordadas y emblemáticas del cine brasileño. Hoy vamos a hablar de la película Estación de Brasil o Estación Central. Así que vamos con la intro y ya nos vemos. Bienvenidos a Cine Efervescente, una dimensión atemporal tan refrescante como el cine. Sírvete una bebida y acompáñanos a surcar este espacio lleno de nostalgia retro y el hype de la actualidad. Estación Central o Estación Central de Brasil o en portugués. Central do Brasil. Es una película de drama, pues también es como un estilo de road trip también, de este género. Es una película franco-brasileña de 1998, dirigida por el emblemático director Walter Salles, que ya lo hemos tenido aquí en varias ocasiones. El guion es de Marcos Bernstein y João Emanuel Carneiro. Es la historia de una mujer de alta edad, una mujer ya pues mayor, que tiene que embarcarse en como en un road trip con un niño huérfano que tienen que encontrar al padre que está literalmente súper lejos. Esta película estuvo protagonizada por personajes emblemáticos también del cine brasileño como Fernanda Montenegro. Estuvo junto a Marilia Pera, Vinicius de Oliveira. Pues toda su trama se desarrolla en muchas partes de Río, de Brasil, y pues también obviamente en la estación central, que es lo más emblemático. Esta película fue producida por Videofilmes Productions. El guión, como pues ya había mencionado, era João Emanuel Carneiro y Marcos Bernstein. La música, que es muy importante acá en esta película, está hecha por Antonio Pinto y Jacques Morelenbaum. La fotografía está hecha por Walter Carvalho, que también es una persona que hemos hablado un montón de veces acá en Cine Efervescente. Eh, Esta película dura 115 minutos. Dice acá que su idioma está en portugués y en alemán. Su distribución fue por BIM Distribuzione y más adelante empezó a ser la distribuidora oficial, fue Netflix. Ya para temas de recaudación y el director, pues vamos con Arnie. Bien, pues Estación Central, como bien se presenta, es como de estas películas icónicas, magnas del cine como tal brasileño. Como ya le dijiste, sí, está dirigido por Walter Salles, pero es que también es una película casi que fundamental para todo lo que es el cine brasileño. Se estrenó en el 98. Según los datos de Box Office Mojo, tiene un recorrido de 5.999.846 dólares de recaudación. Eso es lo que se vota el dato por ahí, pero mirando como ya más en profundo, la recaudación sería como de 22 millones de dólares y 5 millones según otros datos. Eso por un lado. La película, claro, que recibe elogios de la crítica tras Festival de Cine de Berlín, donde pues Montenegro, esta maravillosa actriz, Fernanda Montenegro, que ya también vimos en Yo estoy aquí, se lleva el Oso de Plata, la mejor de actriz, y la película obtuvo el Oso de Oro. Por otro lado, pues obtiene la película el reconocimiento del Oso de Oro, que es el mayor galardón del festival. Le vale la nominación a los Globos, al premio Oscar en la categoría de Mejor Actriz, siendo la primera actriz brasileña en ser nominada en la categoría de Mejor Actriz Principal, y pues luego vemos que su hija es la primera actriz brasileña que se gana el galardón como tal. La película recibe la nominación a Mejor Película Extranjera también en esa época, y digamos que para datos más exactos, estaba compitiendo con Central de Brasil, participaba también contra Bacheja Re Yaseman, El Abuelo también, que es una película española, Tango, No me dejes nunca, que era también una
película, coproducción Argentina y España, pero la gran ganadora de la noche pues es la inolvidable y insuperable La Vita es Bella, La Vida es Bella, de Roberto Benigni. Nada que hacer ahí con ese percance. Por otro lado, Estación Central mantiene quizá uno de los ratings más altos en Letterboxd. Hablamos de una media de 4.3 con más de 15.000 fans. Cuando ustedes van a la aplicación y le dan ese like, pues. Y como tal, pues ya queremos aquí como también proponer, discutir pues esta carrera de Walter Sales, porque pues siempre lo hemos recorrido y pues sí, como director pues está en I'm Still Here, pero pues también vemos que tiene un montón de producciones. Por un lado y por el otro, hablamos de películas como nuevamente la que ya hablamos en este podcast, que es Behind the Sun, aquella película maravillosa que hablaba de este western, de cómo estas dos familias están con una eterna disputa, ¿no? Abril despedazado. Por el otro lado, él hace el remake de Dark Waters en el 2005, On the Road también se le titula, y hace parte de esa selección de Twitch His Own Cinema del 2007, donde se habla de diferentes temas, de Terra Extranjera y Diarios de Motocicleta, que serían como sus más reconocidas como tal. Por el lado de guionista, se le adjuntan pues Central Station, Paris Jete Amiens, Terra Extranjera, Behind the Sun, Linja de Pase, The Movie Teller y Midnight. También quizá crédito se le da a Ya Shangye, A Guy from Pyongyang, Socorro Nombre y Where Has Time Gone del 2007. Es un director que ha ido como tratando todos los temas, pero que yo creo que aquí ya se cimenta como quizá uno de los directores más potentes de Brasil. Tiene una forma de contar las historias de manera particular, de manera incidente, pero sobre todo muy otorgada, es encontrar ese balance entre lo que podría llamar la audiencia, pero también que se vea representado dentro de este mismo caos como tal. Ya pues luego hablaremos del director de foto, que también me parece que vale la pena nombrarlo, y también ya para pasar pues a unos últimos datos, no sé, en IMDb cuánto tenga. En IMDb tiene un 8 cerrado sobre 10 con 48.719 críticas de los pues puntuaciones de los fans, de críticos, etcétera, etcétera. Pero en el Metascore por 25 críticos tiene 80 puntos, o sea que es una película que de igual manera es como peak cinema ahí dentro del IMDb. Ya entrando en detalles con la película, desde el comienzo se ve un recurso sonoro muy interesante que está marcado en los créditos iniciales y finales también, que está la voz de las personas que dicen lo que ella quiere escriba en las cartas, ¿no? Algo pues muy personal, muy documental también. Y con esto conocemos a Dora, como ya había mencionado, nuestra personaje principal. Es una maestra pensionada llena con muchos traumas familiares que pues llegamos a conocer en el desarrollo de la película. Ella escribe cartas a personas analfabetas y este es el primer problema social que es retratado en la película, ¿no? El alto porcentaje de analfabetismo que había y de hecho hay aún, lamentablemente. Y como alguien se puede llegar a aprovechar de eso, porque después nos damos cuenta que ella realmente no entrega las cartas. Ella guarda algunas, bota otras. Inclusive algunas veces se burlan, ¿no? Se burlan, realmente se burlan. Y realmente ese es su negocio, ¿no? Porque ella nunca entrega ninguna carta. Y una de las personas que la busca para escribir la carta es Ana, que va con su hijo Josué. Ellos están en busca del padre del niño. También, bueno, estamos ubicados en la estación, ¿no?
Aquí vemos el movimiento, al principio vemos muy el movimiento, la rutina de nuestro personaje, donde ella trabaja, donde ella vive, también como ese sistema de transporte. Y Lo precario que es, ¿no? Donde uno se bastante. da cuenta que es un transporte masivo que literalmente precariza la vida de... o sea, sí, es muy rápido, es muy efectivo, pero precariza la vida de los habitantes como populares, por decirlo así. Pues evidentemente alguien que tenga carro no va a sufrir este tipo de situaciones y a veces hasta pareciera como que de aposta, ¿no? Como que se siente que esta estación está llena de movimiento, de gente, pero pues nos damos cuenta que es de la raza pues empobrecida y más como, no sé, como vulnerable en esta sociedad brasileña. Exacto. E incluso acá un caso en el que un muchacho llega a robar, probablemente por necesidad, y lo paga con la vida porque lo asesinan de una. Esa escena es muy impactante, ¿no? Porque de hecho ni siquiera es como policías, es como un estilo de seguridad o como de pacos que hay ahí, no sé qué son, pero están ahí como en la estación imponiendo orden y llegan y de una es como balazo y para arriba, así como dicen, y pues bueno, también uno se da cuenta que el movimiento y la desigualdad social que estaba viviendo Brasil en esa época, pues no podemos decir que ahorita sea una utopía y esté súper bien, pero evidentemente sí se denota resto de esa problemática. Sí, yo creo que incluso se relata como en esos pequeños detalles, como por ejemplo el transporte público, el hecho de cómo es esa situación con los vecinos, ¿no? Porque es como una cosa de, hey, sube tal cosa, y están ahí básicamente gritándose ahí por encima. También de esta cuestión de cómo Salles sin ser grotesco, ¿no? Por hacer aquí como las vinculaciones, como ser tan directo como en Ciudad de Dios, que vemos la violencia así directa y sangrienta y muy puntual. Aquí sí es un tratamiento de la muerte, de la violencia, pero es que la vemos como muy lejana. Es algo que es casi que... No, y más que lejano, como normalizada, como, Normalizado. lo mataron, robó, Sí, no, ni normal. siquiera como que se impresionan, nada, es como, lo mataron. Ajá. Que de hecho pues también pasa atropellan a cuando la mamá. atropellan a Ana. Es a eso, O ¿no? sea, No vemos como la violencia, o sea, vemos como un pedazo de sangre, pero no vemos cómo puede ser el cadáver, que otro sí. director sí lo haría. Vemos es la reacción de la gente, Ujú. vemos cómo es que incluso el ruido se vuelve como parte del ambiente, algo que también detecto de Salles, que me parece muy, muy rescatable, muy bello, es como él utiliza de por sí todo el entorno para crear cuadros dentro de cuadros. Entonces vemos cómo todo se enmarca dentro de una TV, dentro de un marco, dentro de, no sé, el tren, ¿no? Estas ventanas del tren casi que están marcando ahí a los personajes, de cómo incluso varios personajes como que tratan de acercarse como a esas hacer liturgias, esos ritos, ¿no? Nunca vemos que esta madre tenga de por sí como un rito de despedida, sino que nos quedamos es con el niño que queda básicamente desamparado en un mundo que los está olvidando, ¿no? Es como si fueran unos nadie, esos otros niños. Y de hecho, bueno, en esta película ya hablaremos también escenas más puntuales, pero la religión está súper marcada. Y después de que fallece la madre, Josué lo primero que hace es ir a una virgen y rezar, ¿no? Y el niño queda solo en la estación y es Dora pues quien se le acerca y ella lo invita a que se quede. A mí algo que me parece sumamente también retratable o también que uno rescata es, se ve el flujo masivo en esta película, o sea, se nota que en serio grabaron en la estación central, se nota que, o sea, verdaderamente yo digamos que en este momento sí quisiera hablar de Walter Carvalho. O sea, el man desde un inicio puso muy en contexto y puso muy en claro el tipo de cinematografía tan brutal que hace. O sea,
hay unos planos que verdaderamente acá dentro de la estación, los atardeceres, la ciudad, como se ve todo tan distante, ¿no? Se ve como de que es imponente, es grande, pero está lejos de la gente. O sea, como que la gran ciudad está lejos de la gente, está lejos de los pobres, de los vulnerables, los nadie, como decía Arnold. Entonces, em, más adelante, pues ya como hablando en spoilers, cuando ya van en camino a buscar pues, al padre de este chiquilín, literalmente vemos Antes. sí, como que vemos eso mismo con los desiertos y con estos paisajes tan espectaculares de Brasil, pero se sigue viendo lejano. Es una concepción muy, muy curiosa la fotografía de esta película. Y pues bueno, esta película 1998 y la cinematografía se mantiene Impecable. intacta, impecable, o sea, es que no tiene casi ni grano, o sea, es que es una locura. La verdad que esta obra se nota que fue pensada para dejar como legado durante muchos años, porque la verdad, qué películas. Sí, yo creo que también ahí hablando del tacto de Sales, me parece como muy bonito y muy fortuito como él y los guionistas están relatando una historia pues muy latinoamericana, ¿no? Es como buscar el padre, siempre esa búsqueda de padre que viene incluso desde la literatura de Pedro Páramo, que es básicamente la misma noción, pero también de cómo entonces es que entre todos coordinan para que esto se vuelva de un momento a otro en un road trip. Pareciera que esto fuera una película pues de esta relación que se va a crear con dos personajes que parece que no se necesitan y no quieren, pero están ahí para ellos. Pero entonces la película evoluciona y sigue dando giros y sigue evolucionando. Y a pesar de que su duración se pueda sentir larga, ¿no? Porque uno dice por ahí 50, y Total. uno va como en la hora y 20 y uno dice, pero es que aquí podría terminar la peli, que es lo que más me quiere contar. Y da unos puntos de giro y unos puntos narrativos para ahondar en aspectos que no solo se refieren pues a una maduración de estos dos personajes, una transformación completa, dinámica, bella incluso, que tiene una poesía de inicio a fin. ¿Sí? Esa primera imagen que entramos tiene mucho que ver con esa última diálogo y esa última escena con la que termina la peli. Pero también muy puntualmente es cómo se cruzan con esos ritos, ¿no? Estamos en un road trip que entonces nos empieza a mostrar con esas otras costumbres de ese otro Brasil, de más allá de Río, de más allá de la ciudad, de más allá de la urbe, de más allá del ruido, de la gente. Empiezan a aparecer otros paisajes, otros Más allá entornos. de los blancos, inclusive, Sí, porque aquí vemos que es pura raza pues brasileña, de cepa. brasileña, o sea, no Ujú. colonizadora, sino Sí. colonizada, por decirlo así. Entonces, sí, todas estas costumbres adheridas al catolicismo y a estas otras como costumbres que no son tan católicas, pero se unen, como se mezclan, como que se fusionan y hacen esta religión muy, como muy diferente, ¿no? Tal cual. Y que se me hace que cumple muy bien como ese rol, ¿no? De poder entretejer como esas diferentes relaciones. Había como, pareciera que no era puntual como la idea, pero se nota que entonces hay una religiosidad, que hay un tacto, que hay una forma de ser, que hay una forma de tratar tanto afuera de la urbe como adentro de la urbe. Eso me parece bello. Incluso en la misma medida de cómo es que el personaje de Fernanda empieza como a ocultar y tratar de ocultar la verdad y también compaginar con su mismo carácter y temperamento. Eso se me hace muy, muy bien logrado. Acá otro lado de Dora que vemos es cuando, o sea, a pesar de que lo invita a la casa, también intenta deshacerse de él. Y esta es otra problemática también bastante pesada y se muestra algo sutil acá. Y ella lo lleva como a unas personas que pues adoptan ilegalmente y los llevan al exterior, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí, Porque entre comillas, porque realmente es una trata de personas, o sea, es una organización inclusive no se sabe si pesada. logran salir del país, o sea, Sí, o sea, pero, y claro, obviamente a ella le pagan por eso y ella lo primero que hace es comprarse un televisor con ese dinero. Obviamente y es un personaje también, Irene, que es la amiga, también muy interesante.
Y es ella quien la hace entrar en razón como, oye, no, esta organización va a matar a ese niño, como que no. Y vemos el entorno de esta organización, que es bastante pesado, y pues tienen a varios niños también, ¿no? Así que por esta razón, pues ella también decide llevarlo a Bom Jesus, que es donde comienza pues el viaje. Acá para ubicarnos un poco más geográficamente, ellos están en Río, ¿sí? Que queda en el sur de Brasil, y para ir a Bom Jesus, eso queda, es como un pueblo aledaño en Pernambuco, que es en el norte de Brasil, entonces literalmente son extremos. Por ende, pues empezamos este largo trayecto y asimismo nos adentramos como en la precariedad del país, ¿no? Partir de lo citadino y de alguna manera, aunque hay mucho movimiento, pues también hay comodidades, entre comillas, para ver cómo es la vida en zonas rurales, ¿no? Donde no hay mucho, están muy alejados, están abandonados, digamos. Digamos que ahí en ese momento quiero destacar que dentro de eso se incluye como un tercer personaje que es el conductor del camión. Digamos que durante todo el tiempo la dinámica de esta señora Dora es abandonar al niño en cuanto pueda, o sea, nunca ha sido como de, sí, lo ayudo, no sé qué, digamos más de una vez se tienen como discusiones con el niño porque el niño en un punto se da cuenta que ella nunca envió la carta, o por ejemplo cuando ella se estresa le dice como es que usted no debió haber nacido, si los papás iban a ser así de malos, y una cosa y la otra, entonces como que siempre el niño está como muy reacio como hacia la actitud de ella, ¿no? Ya hacia el final es que vemos que pues por una consecución de situaciones como que el niño decide empezar a empatizar con ella y se da cuenta como de que verdaderamente ella lo que quiere hacer es ayudarlo y protegerlo finalmente. Sí. Pero entonces entra este personaje, ¿sí? Que es un camionero que pues como que les permite o les da la oportunidad de irse con él casi por todo Brasil, porque pues en uno de esos intentos de abandono el niño se sale Él se del sale. ómnibus Y deja el y dinero, deja el ¿no? dinero en la De hecho, se quedan mochila, sin se quedan dinero. absolutamente pobres. Sí. Adicional a eso, cuando se despierta esta señora, va a ir a de como, ay, me puede devolver lo del tiquete y yo me voy para otro lado, lo que sea, es como acabo de arrancar el último bus para Río, O entonces sea, le tocó le tocó quedarse sí con o el sí niño. quedarse con el niño, o sea, como que Sí, el mismo destino siempre era como de ya deshagámonos sí, y otra vez que inclusive al final, una de las discusiones más fuertes es que ella le dice eso, ¿no? Que le sí. dice como, es que pareces que tú fueras mi castigo, Ujú. es tenaz Pero y... incluso siempre hay algo como que los ayuda, en este caso puntualmente el camionero, ¿no? Acá ya entrando con esto, hay una escena muy interesante porque hay una complicidad entre ellos dos y es la parte en el que él entra a la tienda a robar unos alimentos porque pues no habían comido nada y él se los muestra a ella y ella dice como no, cómo se te ocurre? No, dame esto y yo lo devuelvo, lo mete en el bolso y va a robar más comida, que la iban a requisar y todo, pero pues es el mismo camionero quien la salva, quien la ayuda. Y discuten ellos dos también en el camión y ella le dice como no vuelvas a robar, no vuelvas a hacer eso, y después dice como que nunca se te olvide robar la mortadela. No, Entonces es como una complicidad. no robes, Pero pero Pero, nunca se te olvida la mortadela, es como, ajá, ¿what? Ujú. yo creo que ahí hay algo interesante del personaje que es como quiere parecer como una persona que ayuda inicialmente, yo creo que ese es como su arco mayor, ¿no? De querer ayudar, pero mientras ella se vea beneficiada de sus acciones, ¿no? Es una persona que quiere crear, que quiere hacer cosas, que quiere ayudar, pero solo si le conviene, si solo ella actúa como juez, jurado y verdugo, ¿no? Mientras haya un beneficio mayor y que prevalezca, como que sí, pero no quiere que él se manche como de esa misma idea, ¿no? Ahí está pues el envío de la carta, ahí está como pues todo el proceso de búsqueda,
incluso cuando lo dejan ahí con esta familia sustituta, ahí sentí que nuevamente son esas pequeñas pistas que uno puede decir como, uy, entonces la película va a tratar de esto. Es como no, lo resuelven rápidamente para poder enfocarnos en otras cosas. Y resulta muy, muy interesante, muy bien puntualizada la película en cuanto a esta cuestión, ¿no? Es algo que evoluciona y que hace que incluso se humanice el personaje de Dora. Incluso que el mismo niño se abra y también pues sea como consciente de sus emociones. Ya que dices lo de humanizar, sí, somos como espectadores muy conscientes y yo creo que de las primeras partes es que ella empieza como a sentir cierta atracción por el camionero, de hecho. Pero también es por el tipo de acciones que él mantiene, ¿no? Sí, Porque parece, dio para señales. mí hubieron señales como de Sí, coqueteo, como de, digamos, por ejemplo, cuando sí. están en el desierto y como que la Ajá. ropa, o sea, Claro. ahí hubo algo, no sé, Ajá. pienso yo. Y claro, y ella sintió, o sea, sacó ese lado humano y pues de mujer y de, ¿sabes? Que incluso le confiesa como, ay, qué bueno haberme encontrado contigo, na, na, na. Y ella va en ese momento y me parece muy lindo cuando pide el labial, porque es algo que de hecho, y de hecho habían mencionado como que me gusta mucho como en esta película cada cosa que mencionan es por algo. Ujú. Ya se ha mencionado eso de que, ay, pero tú no te maquillas, por eso no tienes esposo. Y ahí cuando se le está Que también le dice declarando, que su amiga es como las dos nunca van a tener esposo, ajá, que no sé sí, qué, y es que eso les pasa es porque ustedes no se pintan lo suficiente, porque el niño no se también tiene una maquillan, concepción muy errada de lo que es la feminidad, por lo que ajá, pues es un niño y aparte pues la sociedad es muy, muy, muy bizarra, ¿no? Entonces, sí. Y claro, está ese acto de, bueno, ella maquillándose para el camionero y pues tristemente sale y el señor había huido y ella entra en llanto. Creo que es creo una que ahí esa fue escena la primera vez donde vi que que tanto el niño llora, como ella como que se vuelven más unidos. sí, como que Porque como que él sale y el sí, man le total, dice, ¿dónde está? Y el chino como mira hacia allá. Ah. sí. Y entonces cuando ya la ve, como que ella va y se sienta a llorar y él se sienta al lado, como que la acompaña en ese dolor, como que se da cuenta que la vida real no es tan fácil. Y como que el niño ya dice como, ah, pucha, ¿esto qué? O sea, entonces se da cuenta verdaderamente también porque es que Quedan personas como solos, Dora o como Irene, Irene están están solas. solas, Entonces, ajá, como que sí, esa parte a mí se me hace que es muy cruda sí. y es muy loca porque es que hasta el señor, no sé, sentó en las piernas al niño para enseñarle a manejar camión. O sea, es que Fue un alguien hijo que de perra, o impactó y sea, se fue, sí, literal. como si nada. Es que yo siento que ahí se vuelve como una película de encuentros, ¿no? Es una película que no va full de sí a mostrarte como, ay, sí, y la vida es así, y tal cosa sucede por X o Y razón, ¿no? Sino que se toma como su tiempo la película a mostrarte que pues no es un mundo de fantasía y ellos crearon una familia y hicieron porque esa era la sencilla, esto es un mundo donde pues cada quien incluso desde su inicio se mostró, era como, no, es que mi mujer es la carretera, es que son personajes que ya están como muy, muy enfocados como en tener un estilo de vida que no se ven más allá de eso. Y siento que eso hace que todo este mundo que nosotros vamos descubriendo de poco en poco, pues nosotros lo descubrimos como con una maravilla que nos resulta fascinante. A mí, en lo personal, me parece que esta película me abre como otro horizonte que yo no sabía que necesitaba descubrir de lo que es Brasil. Me parece que es una película que se toma su paciencia, se toma como su rol de decir, venga, hay otras historias que también merecen la pena, que también empiezan como a dialogar de lo mismo, a pesar de que pareciera que no, pero que están ahí y están presentes y están muy, muy coordinadas como en un entorno que pareciera casi que premeditado, ¿no? El hecho de que más adelante durante todo este viaje se crucen con personas y que vuelve y juega, empiecen a utilizar sus habilidades para ganar dinero, que sea casi que su mismo infierno, pero a la vez fue como su mismo lugar donde pudieron renacer y poder hacer el bien.
me parece algo muy bello. Y es como en esa química de estos dos personajes que uno empieza a ver. Hay una cosa de infancias que hemos como tratado a lo largo de las últimas películas de este año que me parece muy, muy humano y muy interesante de ver. No solamente es una infancia normal, sino es una infancia durante 3 momentos, 4 momentos incluso, si empezamos a extender un poco más de que se ven trastocados por su misma realidad, que pareciera como simplemente no se les deja tener una infancia eh, pues digna, siempre están trastocadas por un evento u otro. Totalmente. Y es acá justamente que ya nos estamos adentrando más en esta parte olvidada del nordeste, ¿sabes? Como este sertão brasileiro. Eh, y que acá también ellos se encuentran con unas personas vestidas de blanco, y eso es lo que se le dice en romería. Se encuentran con estas personas vestidas de blanco, bastante religiosas. Ellos están como en el trayecto de estas romerías, porque pues más adelante vemos que hay como una celebración al santo, ¿no? De Buen Jesús. Entonces nuevamente nos encontramos con esta parte de religiosidad, y que tú dices que hay mucha parte de encuentro, ¿no? Pero también de abandono. Entonces, acá en esto, digamos que ellos están tan abandonados por el gobierno que realmente sienten la necesidad de buscar ayuda en ese alguien superior. Por eso hay tanta devoción. Y vemos acá, ya entramos en zonas áridas, los grandes planos. Hay un plano maravilloso que es cuando están en una montaña y empiezan primero a seguir al niño y luego se encuentran con Dora, y está este plano súper grande de los dos, y luego ellos comienzan a bajar y hacen un acto muy simbólico de dejar el pañuelo de la madre como en un monumento. Y también hay una cuestión sonora aquí porque se genera como un leitmotiv, hay como una parte instrumental que está como en ciertos momentos así simbólicos. Sí, eso es totalmente cierto. Aquí en esta parte, pues digamos que vemos que definitivamente la única compañía que ellos tienen es ese desierto, esos planos tan grandes, ¿no? La nada, prácticamente, porque no se ve nada más que vegetación y esto. Eh, Hay una parte muy importante que a mí también me dejó como un poco pensativo, reflexivo respecto a eso. Hay una escena donde ellos van ahí en el bus o bueno, en este camión, ni siquiera es un bus, donde van toda esta gente que son devotas a lo de la romería y toda esta situación. Eh, Esta chica, Dora, literalmente rompe en llanto, no sabe qué hacer más, está totalmente devastada, cansada, agobiada. Y este chicuelo empieza a cantar los cánticos de esto de la romería, y después él le dice como lo que pasa es que mi mamá me enseñó, y como que le saca una sonrisa a ella, y entonces uno se da cuenta que, o sea, también la mamá de cierta manera sí le enseñó todo este tema de la romería y todo al hijo, es porque ella también estaba como muy abandonada, desesperada y sola, que le tocaba muy duro. Entonces verdaderamente, pues, digamos que, si no, verdaderamente esta película, o sea, a mí se me hace que, o sea, como que ser la película o una de las películas más importantes de Brasil o del cine brasileño, es un término que literalmente se lo ganó a pulso. O sea, se lo ganó porque si no, esta película es impresionante. O sea, si uno pudiera hablar en un término como grande, es como impresionante. O sea, esta película en serio creo que finalmente es una película que sí o sí cualquier estudiante de cine tiene que ver en su vida. Porque verdaderamente la clase cinematográfica que se imparte acá es brutal y para mí marca un género
totalmente en el drama brasileño. Yo quiero anotar ahí algo que es muy cierto, y es que aquí esta película, cada vez que yo la veía, pues sí, hay, bueno, me pueden echar la mano en los comentarios, no me importa, ¿no? Pero es una cuestión de, yo veo esto y yo me pregunto por qué no podemos tener algo similar acá en Colombia, que es donde hacemos el podcast. Y no lo digo en una manera peyorativa ni en modo retante a los realizadores actuales o de vieja escuela, sino en el sentido de que aquí al menos hay un sentido de, se preocupan por la historia, se preocupan por qué cuentan y sobre todo de cómo lo cuentan. Aquí me sentí, a pesar de que estamos hablando otro idioma, de que estamos en otra época, de que es otra situación social, otro evento pues como tal personal de los personajes, yo me siento muy identificado y estoy enganchado. Quiero ver cómo termina la historia, quiero ver cómo estos personajes llegan a su punto, si es que van a llegar, si es que van a crecer, pero quiero ver qué es lo que sucede, ¿sí? Estoy siempre pendiente de qué sucede en tal momento, tal cosa, y está hecho con un cariño, con una maestría que, como bien lo decían ambos antes, se palpa, es que la imagen se siente cinematográfica y hay como un dilema, ¿no? Como qué es lo cinematográfico. Entonces es como de Walter Sales, de todo este conocimiento, toda esta genialidad, y con todo su maravilloso equipo, logra transmitir esa cosmovisión de cómo es que dos desconocidos se empiecen a apoyar en un camino en busca de un padre. Y eso para mí hace que toda esta cosmovisión, que todo esto se sienta, a pesar de que sea una ficción, se sienta muy natural, de que puede ser una historia que estuvo por ahí perdida y que estamos hasta ahora descubriendo. Y yo creo que ese es el truco, descubrir, así como nosotros hemos descubrido en mil y un películas acá en Cine Efervescente, descubrir películas como esta que me parecen que son más que necesarias, o pues mejor dicho las más importantes, que son aquellas que uno se quedan, es que se me quedan en la memoria varios frames, varios planos que yo digo como, es que aquí lo decía John Wayne, ¿no? Es que uno ve cualquier plano y es como, el plan es interesante porque el horizonte está arriba o está abajo, pero es que no, eso, nunca, casi nunca estar en medio, estar en medio es porque hay varias líneas guías, está todo muy pulcro para ver tanto caos dentro de su narrativa. Acá algo interesante es que en cierto punto nos damos cuenta que el road trip solo fue como una parte de, porque ellos logran llegar donde se supone que vivía el papá. Pero, y claro, aún queda una buena parte de la película, entonces como espectadores como qué va a pasar si ya llegó a la casa. Efectivamente nos damos cuenta que el papá no está ahí, entonces llega a ser otro punto de desesperación tanto para el niño como para ella, porque pensaron que ya habían llegado ya, pero no. Y acá entra una escena, maravillosa, que sí vale la pena analizar, y es ya cuando están en la noche, ellos se separan, ¿no? Ella vuelve a ser muy grosera con él, y está esta multitud de gente orando, rezando, cantando con las velas, todos vestidos de blanco, genial. Y ella entra a un lugar con muchas velas, hay muchas imágenes religiosas, incluso hay fotografías de personas, las velas, las voces, ¿no? De cómo están orando, cómo rezan, cómo cantan, cómo pregan, ¿no? Realmente. Y llega el punto de desespero de ella, la multitud, el no ver al niño, el no saber qué hacer, el no tener dinero, y se desmaya, literalmente. Entra el caos y lo sentimos desde la cámara, ¿no? Como esa desorientación que ella está sintiendo. Yo creo que ya para ir cerrando como comentarios, como pues toda esta reseña, crítica, análisis, descripción, resumen, como quieran decirle, porque aquí de todos los costados. Es que me parece eso muy bello, la historia como que de por sí ya es muy buena, pero Walter Sales la exalta a un punto que yo digo como,
la puedo sentir, o sea, la película por sí está viva. Hablamos de 98, estamos hablando de que han pasado 27 años y todavía la película se siente vigente y eso quizás es como lo más maravilloso, que la película la ve uno hoy, puede decir esto puede ocurrir, pero también sirve como nuevamente como testigo, como memoria, como incluso como un llamado, ¿no? Como ese pasado, como de, ve, estaban pasando estas cosas hace 27 años y siguen pasando. Y pueden seguir pasando, porque Latinoamérica, digamos que a pesar nuevamente de que estamos diferenciados por mil y un dialectos, etcétera, como que si nos traza como algo muy personal, ¿no? Muy dolo, muy de muy humano incluso, como de humanizar el dolor y poder transmutarlo ya sea desde un rito, desde un viaje, desde un encuentro, desde una carta, que es lo que más me fascina de la peli. Es una carta la que empieza a detonar como esta forma de exaltar, sea desde el placer, sea desde la felicidad, sea incluso desde el dolor, pero al menos como que lo transmiten, lo transmutan y ella sirve como ese canal que termina dándole pues esta paz, ¿no? a este niño. Y pues ya digamos que ahí siento que esta sí es como de esas joyitas que uno descubre y que uno le da gusto, porque es como de, siento que la imagen se hizo es para esto, para estas bellezas, para estas historias que estaban por ahí perdidas, pero que están hechas con un tacto, con un cariño, que uno dice como, no tenemos que irnos pues al ultranacional, así, que solo contar de lo que sabemos, sino es con ese sentimiento, ¿no? Con esa forma de decir, no sé si quieran ya pasar a comentarios finales ambos. Yo quiero destacar la última parte porque obviamente sí siento que eso deja como muy en claro también cómo es la vida cotidiana en estas zonas apartadas de la ciudad. Vemos que cuando sucede toda esta escena, em, ellos como que no saben qué hacer, no tienen para comer, están sucios. Lo único que tienen ahí en el momento es como un balde y se ponen a jugar con piedras entre ellos. Como que de cierta manera esta dinámica hace que Dora se sienta más joven, como más renovada, y entonces pues sucede una de las escenas más bonitas para mí, que es cuando este chico muy hábil se da cuenta el negocio que tienen tan hijo de madre ahí, Sí. que literalmente es transcribir cartas para el santo Jesús, bueno, es como es, Bom Jesus. el Bom Jesús. Entonces, adicional a eso también enviar cartas por correo, que pues es como su negocio, y entonces eh, como que empiezan aquí la señora a escribir cartas, el niño a llamar, la gente como vengan, no sé qué. Y aquí nos damos cuenta que aquí hay una fractura muy brutal con la sociedad brasileña, porque la gente que está en la ciudad, en el caos, como en lo enorme que es esa ciudad, solo se dicen cosas negativas. Te dejo porque te odio, no sé qué, tú me fuiste infiel, no sé qué, o sea, las cartas son muy pocas las positivas, verdaderamente, como que son muy, ¿dónde estás? O muy banales. La noche del motel, como sudábamos, fue increíble, no sé qué, bla, 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 y ella como, ¿sí? En cambio, en este pueblo tan apartado, la gente empieza a escribir estas cartas, o bueno, pues a decirlas para que ella las transcriba, y son muy positivas. O sea, es una locura saber que en medio de tanta abandono, en medio de tanta soledad, en medio de tanta distanciamiento social, por decirlo así, la gente es feliz porque es como, no, es que he venido hasta aquí porque te quiero agradecer, porque me sanaste, o vine hasta acá porque, no sé, quiero agradecer que tal persona me propuso matrimonio, me sané de cáncer, o sea, empiezan a decir puras cosas positivas, mi marido dejó la bebida, o sea, como que la gente es muy contenta y muy feliz, y saben que es algo simbólico, o sea, esa carta a quién le va a llegar, pero simplemente es como, bueno, vamos a agradecerlo, y como que de cierta manera ayudan. Hay uno que de ellos es literal, dice, es que soy el hombre más feliz del mundo,
Entonces es como, qué locura. Entonces vemos que de manera muy inocente, ya cuando hace un montón de tiempo, cuando ya pasa un montón de tiempo, es como nos volvimos ricos y es, ay, sí, entonces van a disfrutar, pueden quedarse en un hotel esa noche. Ajá, Este chico le le dice, compré no, el yo quiero vestido. comprarte este vestido, porque el negocio no es solo de ella, es del chino también. Entonces Ajá. el chino dice, no, yo mi parte. Entonces como No, y vemos un que... gran cambio, porque no solo de los dos, de la relación de ellos dos, sino de cada uno, porque pasamos de que ella rompía las cartas, las guardaba, a que esta vez realmente sí las entregara, porque vemos como ella se mm, acerca a la agencia de correos y sí. las entrega, algo que nunca había hecho. Sí, porque de hecho el niño ya se sabe el business. Cuando Dora se queda dormida en el hotel, él las va a botar. Sí. Y ella le dice como, no, yo ya sé dónde tengo que hacer, o sea, ya sé qué hacer con estas cartas. Y es cuando se acerca a la agencia y eso, o sea, es que es una locura, es Claro, muy se ve el bonito. cambio. O Y sea, siguen en la búsqueda del padre, ¿no? Como que no, la cosa ujú, no queda hasta ahí. En otro intento fallido de que no lo vuelven a encontrar, a ella ya le dice, le propone que se devuelvan a Río los dos. ujú, Y también vemos otra cosa, y es que ella quería como irse de una vez, y el muchacho le dice como no pasan buses, o sea, es hasta ujú, mañana. Entonces vemos también como lo alejados, el poco acceso que tienen, sí, y dan con la fortuna, pues que es un pueblo tan pequeño que obviamente las personas se enteraron que ellos estaban buscando a este señor, y dan la fortuna de que pues se encuentran con los hermanos, que interpretado nada más y nada menos que por Mateusz Nastergel, de quien ya hemos hablado en varias películas, un gran actor. Y ya Dora, al saber que ya cumplió de alguna manera su objetivo, ¿no? Ella también le lee una de las cartas que el padre había escrito y se da cuenta que él realmente no era un borracho, como siempre lo afirmó, sino que él también había ido a buscar a su familia. no, y que qué triste que ellos sí estaban prácticamente juntos, o sea, el man se Ujú. fue hasta Río Ajá, y esa señora en Río y se y la fue, o sea, es que asesinan, es una locura, o exacto. sea. Pero se va tranquila, Dora se va tranquila porque dice, tu padre va a volver tarde o temprano. Y ella se va pues sin despedirse físicamente, pues con unos planos maravillosos, porque está en el amanecer y sale ella caminando, luego sale el niño corriendo, unos planos divinos. No, y todo en medio como de una voz en off donde ella está escribiendo Después, lo que sí, supuestamente le está escribiendo en esa carta donde le dice como que gracias, que ella nunca había escrito una carta para alguien tan importante. Em, a mí me queda como una reflexión ahí es, ¿ustedes sienten que verdaderamente Dora mintió y puso la parte de, ay, quiero conocer a Josué, sí, mi hijo? ¿O verdaderamente sí lo habrá escrito él? Porque el chico le dice como, yo sé que él no verdad. dijo eso y ella, no, sí lo dijo. Y cuando se va a ir, pues deja estas dos cartas unidas, Súper ese simbólico, ¿no? simbolismo tan brutal, es Sí. como, wow, o sea, genial. Yo sí siento que lo inventó, y algo, bueno, otro detalle que es importante es la foto, ¿no? Ellos se llegan a tomar una foto y ellos siempre habían hablado como del olvido, o sea, como que eventualmente uno se olvida de las Mm, personas. Y acá, bueno, mencionar que la foto fue con São João, que de hecho es otro santo muy importante y muy celebrado en Brasil, entonces vuelve a remarcar la parte religiosa de allá. Y en las palabras finales, pues le menciona esa foto, entonces le dice que ahí la tienes para que no nos olvidemos. Y pues se ve el paralelo de los dos viendo esa foto, mm, entonces, o sea, una es, escena final sí, muy no, bonita. y es brutal porque también uno se da cuenta en todos estos planos, digamos, como este estilo de mini ciudad, mini barrio, mini pueblo, como que se está formando, que de hecho me acuerda mucho a esta película, ay, ¿cómo se llama esta película? La que también pasa esto, que los ladrones se van, Ciudad de Dios. si es en En Ciudad de Ciudad de Dios, Dios, en Ciudad de Dios, pues ajá, que se ve como este estilo sí, cuando se estaba haciendo cuando la se favela, construyen, exacto. que son como casitas como muy uniformes, pero todo Ujú, esto pero es muy sí, muy olvidado. olvidado, o sea, Sí, realmente sí. prácticamente
yo creo que hasta tienen su propia economía, o sea, es como literalmente allá no llega No llegan servicios, no hay nada, o policía, o sea, sea, no por llega ni eso, Dios, por decirlo así, o sí, sea, sí, entonces, sí es realmente genial ver toda esta situación porque demuestra que prácticamente las personas fueron las que avanzaron y no fue la ciudad la que avanzó, sino que fueron las mismas personas las que sudor, sangre, mano a mano, crearon comunidades y verdaderamente se dieron la tarea de ante crecer, o tanto sea, abandono, de tanto abandono, exacto. sí. Yo creo que ya podemos ir llegando a la Sí, conclusión. Ya para conclusión de mi parte, me parece que esta es una de las películas que debe estar en el top de todo lo que tiene que ver con el cine brasileño. Tiene todo su poder, toda su constancia, todo su mérito para haber llegado donde llegó, que después de tantos años se siga repitiendo. Yo creo que ustedes dos lo resumen bien ahí en medio del spoiler y todo, pero es ese final tan poético de la carta, ¿no? De poder reconocer y poder sentir a través de la carta y de poder transmitirlo eso, tanto ya sea como ser un parteaguas para otras personas y ahora hacerlo para uno mismo y con esa relación. Nuevamente, el hecho de memoria, que todo lo cimentemos en una memoria, en una fotografía, y el hecho de que siempre esté rondando la idea de no recuerdo a mi padre, pero tampoco quiero que usted me olvide, a pesar de que pues no somos familiares, sino que pasamos por mucho tiempo juntos y que yo estoy sola ya y pues puede que me quede poco tiempo no, eso lo hace como más poderoso porque pues ella se fue y pues puede que hizo su vida o puede que la mataron o puede que X o Y, pero queda la memoria de ella es con él. Que para mí yo siento que queda como muy vivo ese sentimiento y es eso, como el saber qué pasará, saber de que dejaron esas dos cartas ahí juntas y que va a llegar una tercera. Y es como una rima de eventos, ¿no? Que siempre están en un constante va y viene, un constante encuentro y desencuentro de estas personas que simplemente se pudieron conectar es a través de las letras. Me parece una película formidable, me parece una película que marca como un descubrimiento para mí de esa maestría que pues claro, ya habíamos visto con Yo estoy aquí, pero aquí siento que era como, wow, de razón, él puede hacer lo que le dé gana y tiene toda la facultad porque tiene una narrativa tanto de texto como audiovisual que se cimenta. Es que cualquier plano uno lo puede enmarcar, cualquier sonido uno lo puede pues detallar y te crea una atmósfera y sobre todo cualquier película de él pues que haya como marcada. Yo le doy sin duda un 5 de 5 a esta peli. Es una maravilla, es una película que deben verse, si son cinéfilos y les encanta Brasil, es una película casi que obligada. Y si la descubren, ya sea por nosotros o por otra persona, pues bienvenido sea. De acuerdo, esta es una película muy, muy bien contada. Eh, bueno, tiene sus 2 horas de duración, pero siempre estamos como ante la expectativa de qué va a pasar, ¿sí? No sabemos qué va a pasar después, entonces nos tiene súper enganchados, en parte porque tiene un muy buen ritmo, se siente muy humana, y nuevamente destacar las actuaciones, obviamente de Fernanda, del niño, siendo que también hace un gran trabajo. Y acá un dato curioso es que de hecho fue escogido dentro de 1500 niños y Walter se lo encontró en el aeropuerto de Río porque el niño era lustrabotas, pero pues Walter le encantó y muy buena lección, la verdad no falló. Eh, y Walter también tomó una muy buena decisión como de no contar una historia más de la ciudad, ¿sabes? De Río, de Sao Paulo, pues de la parte sur, pues de Brasil, sino el adentrarse realmente al norte, al sertão brasileiro, y más en esa época, en esos años que realmente las historias no se contaban y había muchísimo por contar.
y más que todo por ser vistas, ¿no? Ante el mundo, porque esta película llegó a tener un reconocimiento internacional. Y nuevamente con esta temática principal del abandono, no solamente desde un punto familiar, sino social, político, del gobierno. Y bueno, obviamente cabe destacar, como ya nos lo mencionó, la parte de fotografía, diseño y producción. Está muy bien hecha, está muy bien cuidada. Así que sí, súper recomendable. Y también le doy un 5 de 5. Mm, yo quiero destacar algo adicional a esto y es que se nota que Walter Sales, este man, conoce Brasil. Y no solamente de, ay, lo conoce o fue o sí, es que es porque nació ahí, no. O sea, lo que ustedes dicen, se nota que este man se metió al certado, o sea, el man estuvo en la verdadera Brasil, o sea, en el pueblo, estuvo, o sea, este tipo de cosas no se pueden retratar viendo un documental o viendo fotos, una enciclopedia, o sea, se nota que este man tuvo que haber vivido, convivido, o sea, estado ahí para poder contar esto de manera tan precisa y pulcra, o sea, esta película verdaderamente yo siento que definitivamente es el pic cinematográfico de Brasil. O sea, yo siento que las películas son muy buenas en Brasil, pero definitivamente esta es la película que retrata a Brasil en su máximo esplendor. Y adicional a eso es muy curioso ver cómo pasamos de director a director, cómo pasamos de historia en historia, etcétera, etcétera. Y literalmente todas las películas parecen que estuvieran unidas. O sea, nosotros aquí, vamos a Arnold ahorita decía como, ay, es que no entiendo cómo no se puede hacer algo acá similar, ¿sí? Y es como que locura saber que esta película es del 98, pero uno puede mirar Ciudad de Dios, uno puede mirar, no sé, Carandirú, uno puede mirar Tropa Élite, uno puede mirar cualquiera de las películas y literalmente es un retrato tan fiel que parecen que se fueran, no sé, que se hubieran grabado una tras otra. Y estamos hablando de que son años de diferencia en cuestiones de grabación de una película a otra. Entonces, a mí la verdad es una locura. Yo también obviamente le voy a dar el 5 porque siento que, de hecho, de todas las películas que hemos visto aquí en Cine Fue Presente, a mí fue la que más me impactó, me gustó, me impresionó, eh, me dejó con un sabor muy como se necesita esto. Estaba inmóvil, no me podía mover, tenía mucho miedo. Literal. Entonces sí, bueno, desde el cine efervescente le damos un 5 indudablemente a la película. Si les gustó nuestra reseña, pues obviamente es una invitación muy contundente a que vayan y la vean. No se pueden perder esta película. De muchos lugares se pueden conseguir. Yo creo que debe estar en Mareas Misteriosas y se está consiguiendo en una calidad super ultra mega 4K Creo HD. que Entonces, incluso está en Netflix, alquiler, ¿no? en Netflix o está en Prime, no recuerdo. Creo que está en Netflix. Creo Y- que está en Prime en alquiler y creo que está en Netflix, pero pues revisen sus, sus suscripciones de de interés, plataformas. de plataformas ahí que tengan pendientes. Porque la verdad es que sí, sí, vale muchísimo la pena la película, me parece que es brillante y pues eh, nuevamente, o sea, no es por dar más flores, pero es que Fernanda Montenegro acá se marca un papelazo que uno dice como de razoneres de las más tesas de tesas Y aquí en ella ganó Latinoamérica. el Globo, ¿no? Con esta película. ¿Ya no es luego con esta? Sí, porque ella también ganó un Globo. Sí, no, y creo que Debe haber también sido ganó por un Berlinland y todo. esta. Sí. Entonces ganó en Berlín, sí, el, 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 como el premio que se le daba, pues cuando salió como la película, pero espérate, Mira, ya confirmamos. en el Festival de Sí. Cine de Berlín, en donde Montenegro obtuvo el Oso de Plata, la mejor actriz, y la película obtuvo el Oso de Oro, a máximo galardón del festival. Sí, La también. actuación de Montenegro le valió una nominación a los premios Oscar y también pues la película, mejor película en lengua extranjera, entonces es como, sí, o sea que la Si Estación de película... Brasil gana entonces Mejor Actriz Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Premio Satélite,
Estuvo solo nominada, Los Angeles Film Critics Association ganadora, National Board of Review ganadora, nominada a los Globos de Oro como drama y también al premio Oscar como drama. Ya te digo quién es la que gana en ambas categorías en ese entonces. Globo de Oro, hablamos de 1999. No, 99. Pues sí, porque es un año después. Sí, es un año después, sí. Ah, no, mentiras, 98, sí. Estaban nominadas, categoría pesada, Emily Watson, Hilary Jackie, Meryl Streep, One True Thing, Susan Sarandon, Stepmom, Fernanda Montenegro, Central do Brasil, y gana Kate Blanchett por Elizabeth, donde hace la reina Isabel I de Inglaterra. Y el premio Oscar en ese año, que fue en el 98 también, Emily Watson, Hilary Jackie, Meryl Streep, Cosas que Importan, Fernanda Montenegro, Central do Brasil, Kate Blanchett por Elizabeth y gana Gwyneth Paltrow por Shakespeare in Love. No. Sí, no. La robaron. Robada, Maldito Sí, no, juego. robada histórica. No. Entonces sí, amigos, bueno, ya para finalizar, todas nuestras redes sociales aparecemos como @cineefervescente. Si, digamos, quieren, no sé, charlar, cotillar, no, hacer cualquier tipo de crítica, sugerencia, propuesta, bueno, etcétera, etcétera, cada uno de nosotros aparecemos como Lady, aparece como lady.luag con G. Arnold aparece como @crazymoviejoker y yo aparezco como Wilson Ross. No siendo más, nos despedimos en otro episodio y nos veremos muy pronto con otra excelente película de cine brasileño. Un abrazo de película y nos vemos con más cine brasileño en Canchas de Cine. Adiós. Chao, chao. Y esto ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Síguenos en nuestras redes, te estaremos esperando con un martini en la mano, aquí en Cine Efervescente.